Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan no pudo contener las lágrimas al hablar de Esla Türkoğlu. Un emotivo momento que revivió todo lo que creíamos superado. Todo comenzó durante una entrevista en vivo en el programa Noches de Estrellas, donde Halil fue invitado para hablar de su nueva obra teatral. El ambiente era relajado, el público atento, y Halil sonreía con su habitual serenidad. Pero bastó una sola pregunta para que todo cambiara. Si pudieras revivir una etapa de tu vida, ¿cuál sería?, preguntó el presentador. Halil, tras un breve silencio, respondió: el tiempo que compartí con Esla fue muy especial. Aunque no siempre fue fácil, lo volvería a vivir una y otra vez. La cámara hizo un primer plano a su rostro, justo cuando una lágrima descendió por su mejilla. El silencio en el estudio fue absoluto. Las redes, en cuestión de minutos, estallaron. Los fans comenzaron a compartir clips del momento, etiquetando a Esla y dejando mensajes como "esto aún no ha terminado" o "el amor verdadero nunca se olvida". Horas después, Esla Türkoğlu publicó una historia en su cuenta oficial con una frase que generó todo tipo de interpretaciones: hay palabras que te abrazan incluso cuando ya no estás cerca. La frase iba acompañada de una foto antigua, en blanco y negro, de una escena junto a Halil en su telenovela más famosa. Fue como echar gasolina a un fuego que ya ardía. En la misma entrevista, Halil continuó: hubo momentos en que creí que no podría seguir, pero ella siempre encontraba una forma de hacerme sonreír. Esla tiene una energía que, simplemente no se olvida. Los presentes aplaudieron, visiblemente emocionados, mientras el presentador intentaba cambiar de tema, pero el actor insistió: no quiero fingir que fue un capítulo cerrado. No lo es para mí. Desde entonces, los rumores de un posible reencuentro no han cesado. Algunos aseguran que fueron vistos juntos en una cafetería de Estambul hace solo unos días. Otros afirman que Halil mandó flores a Esla tras la entrevista. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos hechos, pero sus seguidores están convencidos de que algo está pasando. Lo que sí se ha confirmado es que ambos comparten representante y que este fue visto recientemente saliendo de una reunión con los productores de una nueva serie dramática. ¿Estarán negociando una colaboración? ¿O es simplemente una coincidencia? Los comentarios no paran: queremos una nueva historia con ellos juntos, sería el regalo perfecto para los fans. Lo más conmovedor de todo fue cuando Halil, ya casi al final de la entrevista, miró fijamente a la cámara y dijo: si estás viendo esto, quiero que sepas que aún guardo cada recuerdo como un tesoro. Nadie tuvo dudas sobre a quién se dirigía. Ahora, todos están pendientes de los próximos movimientos de ambos artistas. Cada historia en redes, cada aparición, cada gesto es analizado al detalle por los fans. Y aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, el corazón de millones late con la esperanza de que el destino los vuelva a unir. Lo que ocurrió después en redes sociales fue casi cinematográfico. Una cuenta de fans publicó un video comparando declaraciones antiguas de ambos, donde Esla decía: a veces conectas con alguien de una forma que no puedes explicar con palabras, junto al reciente testimonio de Halil. El montaje, acompañado de música melancólica, superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas. La nostalgia colectiva se apoderó de los comentarios: necesitamos verlos de nuevo, aunque sea en ficción, esto no es solo actuación, esto fue real. Por si fuera poco, una locutora de radio compartió una información que muchos tomaron como una confirmación velada. Recibimos hace unos días una petición especial. Un hombre pidió que pusiéramos una canción muy significativa para una persona del pasado. La canción era "Te esperaría siempre". No mencionó nombres, pero todos sabemos de quién se trata, dijo en vivo. Las redes, nuevamente, comenzaron a especular: ¿fue Halil quien hizo esa dedicatoria? ¿Era un mensaje directo a Esla? Y justo cuando parecía que la tormenta mediática podía calmarse, una foto filtrada sacudió a todos.
En ella, Alil aparecía caminando por un parque con una figura femenina que, aunque llevaba gafas de sol y gorro, los fans no tardaron en identificar como Esla. La imagen no estaba clara, pero bastó para alimentar las teorías. La forma en que caminan juntos, esa complicidad no se finge, escribió una usuaria. Al día siguiente, durante una rueda de prensa para promocionar su obra, Alil fue interrogado por los periodistas. Aunque intentó mantenerse neutral, terminó diciendo con una leve sonrisa, algunas personas vuelven a tu vida cuando menos lo esperas, o tal vez nunca se fueron del todo. Por su parte, Esla ha evitado hacer declaraciones directas, pero ha dejado pistas a través de sus publicaciones. Un día compartió un fragmento de un libro que decía, lo que es verdadero encuentra el camino de regreso. Otro día, subió un video con la canción que Alil cantó en uno de los episodios más recordados de su telenovela Juntos. Las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Incluso los compañeros del set han comentado sobre la química entre ambos. Una actriz cercana a ellos dijo en una entrevista reciente, lo que vivieron fue especial. Todos lo notamos. Había una conexión real, más allá del guión. Y aunque cada uno siguió su camino, nadie se sorprendería si la vida los vuelve a juntar. Mientras tanto, el representante que manejaba sus agendas ha sido visto en las oficinas de una importante cadena televisiva, lo que ha levantado aún más expectativas. Hay un proyecto en desarrollo que podría marcar el regreso de una de las parejas más queridas de la pantalla, filtró una fuente anónima cercana a la producción. Entre rumores, frases enigmáticas y miradas que todavía parecen decir mucho, la historia entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu sigue viva en el imaginario colectivo. Y aunque el tiempo ha pasado, las emociones parecen intactas. Como escribió un fan en redes, algunas historias no necesitan un final, solo una segunda oportunidad. El eco de sus palabras, sus gestos y sus silencios sigue resonando. Tal vez sea una estrategia mediática, tal vez una reconciliación íntima lejos del ojo público, o quizás simplemente un cierre emocional pendiente. Sea como sea, el público está atento, con el corazón dispuesto a ilusionarse una vez más. Porque cuando dos almas se encuentran de verdad, no importa cuánto tiempo haya pasado. Siempre queda algo, algo que los conecta más allá de las cámaras, más allá de los guiones, más allá de todo. Y como dijo Alil en esa entrevista que lo cambió todo, algunas historias merecen un nuevo comienzo. Y yo estoy listo para escribirlo. ¿Será que Esla también lo está? El tiempo lo dirá, pero por ahora, la esperanza se mantiene viva. Y en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera cualquier ficción. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video con más noticias emocionantes del mundo del espectáculo.